Un día que el mundo no olvidará. 15 de junio de 2023. En la tranquila ciudad de New Richmond, Ohio, donde las calles parecían dormitar bajo el calor del verano, algo indescriptible sucedió. En una casa modesta, junto al río, la risa de una familia resonaba por última vez. Chad Durman, un hombre de 32 años, llegó a casa temprano del trabajo. Sus hijos, Hunter, Clayton y Chase, lo recibieron con entusiasmo, como siempre lo hacían. Laura, su esposa, estaba en la cocina preparando algo ligero, mientras los niños correteaban por la sala. Nadie, ni siquiera Laura, podía prever la oscuridad que pronto se cerniría sobre ellos. «Vamos a descansar un rato todos juntos», dijo Chad con una sonrisa. La familia se reunió en el dormitorio principal, compartiendo risas y momentos que, para Laura, parecían tan ordinarios como felices. Los niños se acurrucaron alrededor de sus padres, charlando de sus juegos favoritos y hablando de los planes para el fin de semana. Fue entonces cuando Chad, con una calma perturbadora, se levantó y caminó hacia la esquina del dormitorio. Allí estaba la caja fuerte de armas, algo que siempre había sido un tema delicado en la casa. Laura frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás haciendo, Chad?», preguntó, tratando de leer sus intenciones. Pero Chad no respondió. En su rostro había algo que ella no reconocía, una mezcla de vacío y determinación. Lo que sucedió después fue tan rápido que las palabras parecen insuficientes para describirlo. El sol todavía iluminaba la casa en New Richmond, pero dentro, la oscuridad ya se había apoderado. Chad Durman, en un acto frío y calculado, abrió la caja fuerte junto a su cama. De ella sacó un rifle modelo HC-22. Laura observó, desconcertada, mientras Chad cargaba el arma sin decir palabra. De repente, con un movimiento mecánico, giró hacia Hunter, su hijo de solo 4 años. Un disparo rompió la paz de la casa. Hunter cayó al suelo, su pequeño cuerpo inmóvil. El sonido resonó como un trueno en la casa. Alexis, que estaba en la sala viendo televisión, se levantó de un salto. Corrió hacia el dormitorio principal, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. Al llegar a la puerta, lo vio, su padrastro disparando a Hunter nuevamente. Sus ojos se llenaron de terror. Alexis gritó, pero no fue escuchada. Con el corazón palpitante, dio la vuelta y corrió tan rápido como pudo, buscando escapar de aquel infierno. Laura, paralizada por el pánico, reaccionó instintivamente. Corrió hacia Hunter, desesperada por salvarlo, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Su voz se quebró en un grito desgarrador: «¡Corran! ¡Corran y salven sus vidas!». Los otros niños obedecieron, pero el pánico nubló su juicio. Clayton, de 7 años, salió por una puerta que daba a un campo abierto. Alexis, al verlo, le gritó que no parara, que siguiera corriendo. Pero Chad, implacable, ya lo había alcanzado. Sin dudar, disparó a Clayton. El pequeño cayó al suelo, su cuerpo ensangrentado sobre la hierba. Chad se detuvo junto a él, observándolo como si hubiera cumplido su propósito. Alexis, horrorizada, presenció todo desde la distancia. Sabía que no podía detenerlo, pero tenía que proteger a su hermano menor. Regresó a la casa, donde Chase, de 3 años, lloraba asustado. Lo tomó en brazos y salió corriendo, desesperada por encontrar refugio. Chad la siguió, levantando el arma. La atrapó en medio de la calle y apuntó a su cabeza. «Déjalo», le dijo con voz fría. Alexis, entre lágrimas, le suplicó: «Por favor, no lo hagas. Es solo un niño. Por favor, Chad». Apretó el gatillo. Pero un clic seco interrumpió su monstruosa intención. El arma estaba descargada. Alexis, sin perder un segundo, corrió hacia una estación de bomberos cercana. Allí, detuvo a una mujer que pasaba en su auto. «Mi padrastro mató a mi familia», le dijo, su voz entrecortada por el pánico. La mujer, horrorizada, llamó al 911 inmediatamente. Mientras tanto, Laura, dentro de la casa, abrazaba a Chase con todas sus fuerzas. Chad regresó, frío y decidido, exigiendo que le entregara al niño. Laura se negó, sosteniéndolo con todas sus fuerzas. Pero Chad,
en un acto de crueldad indescriptible, mordió su mano y luego presionó el arma contra su pulgar, disparándole. Laura gritó de dolor, soltando a Chase. Chad no dudó ni un segundo, disparó al pequeño en la cabeza. Cuando todo terminó, Chad colocó los cuerpos de Hunter, Clayton y Chase en una fila, como si fueran piezas de un macabro juego. Luego salió al porche delantero y se sentó tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Dentro de la casa, los gritos de Laura eran un eco desgarrador de la tragedia que acababa de ocurrir. Cuando el reloj marcaba las 4:25, las patrullas llegaron a la casa en New Richmond. Las sirenas rompieron el silencio sepulcral que se cernía sobre la tragedia. Los oficiales, preparados para enfrentarse a lo inesperado, se encontraron con una escena tan perturbadora que jamás olvidarían. Allí, sentado en el porche delantero como si fuera un día cualquiera, estaba Chad Durman. A su lado descansaba el rifle modelo HC-22, el arma que había sido la herramienta de su crueldad inimaginable. No opuso resistencia mientras los oficiales lo esposaban. Parecía tranquilo, incluso educado, como si no acabara de cometer uno de los crímenes más atroces imaginables. «Levántate, Chad», dijo uno de los agentes con firmeza. «Está bien», respondió él, con una calma escalofriante, mientras levantaba las manos. «No tengo nada. Solo un teléfono en mi bolsillo». Mientras un oficial lo escoltaba al vehículo policial, otros entraron en la casa. El horror que encontraron dentro fue devastador. 3 pequeños cuerpos yacían en fila, sin vida, cada uno con heridas de bala. Los paramédicos llegaron rápidamente e intentaron desesperadamente salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Hunter, Clayton y Chase habían sucumbido a sus heridas. Laura, gravemente herida y desgarrada emocionalmente, fue trasladada al centro médico de la Universidad de Cincinnati. Su cuerpo sufría, pero el dolor en su alma era aún mayor. Mientras tanto, Alexis, quien había escapado milagrosamente, fue puesta bajo la protección de las autoridades. Su valentía al huir y buscar ayuda fue lo único que evitó que la tragedia fuera aún más devastadora. Horas después, en una sala de interrogatorios fría y silenciosa, Chad se sentó frente a los investigadores. Su rostro no mostraba remordimiento, su voz era monótona, casi desapegada. «Lo planeé desde octubre del año pasado», confesó. Su mirada fija en la mesa frente a él. Los agentes intercambiaron miradas incrédulas. ¿Cómo alguien podía premeditar un acto tan atroz durante tantos meses? Sabía que iba a hacerlo, continuó Chad. Pero no he dormido bien desde hace días. Pensar en ello era insoportable. A medida que los investigadores profundizaban en su pasado, comenzaron a emerger detalles inquietantes. Aunque Chad no tenía antecedentes penales significativos, había señales de un historial problemático. A los 18 años, había sido acusado de daños criminales. En 2010, fue acusado de violencia doméstica tras estrangular a su propio padre durante una pelea. Aunque el caso fue desestimado, dejó una sombra sobre su historial. Más recientemente, en los meses previos a los asesinatos, Chad había mostrado comportamientos erráticos. Según los registros telefónicos revisados por los investigadores, no había indicios claros de un detonante inmediato, pero su inestabilidad mental era evidente. Cuando fue escoltado a la cárcel esa misma noche, Chad caminó con una calma inquietante, como si todo lo que había sucedido no lo afectara. «Solo mira por esa ventana un momento», le dijo un oficial al pasar por el pasillo. Chad asintió y obedeció, sin mostrar emoción alguna. Dentro de la comunidad, la noticia del crimen sacudió a todos. Vecinos y conocidos de la familia no podían comprender cómo alguien podía cometer tal atrocidad contra sus propios hijos. Mientras tanto, los procedimientos legales contra Chad comenzaron, con una nación entera observando, buscando respuestas a la pregunta que resonaba en cada rincón: ¿cómo pudo llegar a esto? El caso continuaba revelando detalles inquietantes a medida que avanzaban las investigaciones. Aunque el historial de Chad Durman parecía, a simple vista, el de un hombre común, los relatos de los vecinos y los documentos legales pintaban una imagen más compleja. Un vecino, Richard Cannon, describió a Chad como un hombre constantemente enojado. Todos los días le gritaba a su esposa y a los niños. Si algo no salía como él quería, perdía el control. Lo he visto de primera mano, pero nunca pensé que llegaría a esto.
Las palabras de Richard resonaron en una comunidad que intentaba comprender cómo un padre amoroso, según parecía en las redes sociales, podía ocultar una furia tan oscura. La mujer que llamó al 911 también compartió su versión de los hechos. Recordó cómo vio a Alexis correr por la calle, gritando desesperadamente: «Llama al 911, mi padrastro está disparando a todos en mi casa». La imagen de Alexis, huyendo aterrorizada con un pequeño labrador negro a su lado, quedó grabada en su mente. Mientras tanto, los investigadores revisaron cuidadosamente la situación financiera de Chad y Laura. Los registros indicaban que la casa prefabricada de 3 acres había sido comprada en 2016 por $75,000, con los impuestos a la propiedad pagados puntualmente hasta 2023. No había señales evidentes de dificultades económicas, aunque los detectives no descartaban que pudiera haber tensiones ocultas. Kate Durman, el padre de Chad, también fue entrevistado. Su voz temblaba mientras intentaba procesar lo sucedido. «Todavía no puedo creerlo», dijo entre lágrimas. Algo estaba pasando en su vida que ya no podía manejar. Pero no me lo contó. No me dejaron hablar con él, y ahora no tengo respuestas. A pesar de su desconcierto, Kate recordó a Chad como un buen chico, alguien que solía ser divertido y amoroso. Sin embargo, los registros legales mostraban que Chad había enfrentado problemas en el pasado. Aunque los casos de daños criminales y violencia doméstica habían sido desestimados, la sombra de esos eventos seguía presente, sugiriendo que había más en su historia de lo que Kate o la comunidad sabían. Los detectives también se enfrentaron a la percepción pública de Chad. En las redes sociales, él se mostraba como un padre cariñoso, alguien que compartía momentos de felicidad con sus hijos y parecía profundamente involucrado en sus vidas. Sin embargo, este retrato estaba en marcado contraste con los testimonios de los vecinos que lo describieron como controlador y volátil. La comunidad estaba conmocionada. En cada rincón de New Richmond, la gente trataba de reconciliar la imagen de un padre amoroso con el monstruo que había cometido un acto tan atroz. Las autoridades confirmaron que no había otros sospechosos, la investigación se centraba exclusivamente en Chad Durman. El objetivo ahora era entender no solo qué había llevado a un hombre a destruir su propia familia, sino también si había señales que todos habían pasado por alto. Con cada nueva revelación, la tragedia se volvía aún más incomprensible. El interrogatorio de Chad Durman y los procedimientos judiciales que siguieron pintaron un cuadro desgarrador y escalofriante de los eventos que rodearon la tragedia del 15 de junio de 2023. En un principio, Chad confesó abiertamente haber cometido los asesinatos, admitiendo su responsabilidad y narrando los terribles detalles. Sin embargo, cuando enfrentó al juez en su primera audiencia el 23 de junio, cambió su declaración y se declaró inocente, un giro que desconcertó tanto a los fiscales como a la comunidad. Durante la audiencia, Chad apareció con un chaleco antibalas verde, con la mirada abatida y visiblemente afectado. Mientras los fiscales exponían los terribles detalles de lo ocurrido, él rompió en llanto. Pero esas lágrimas no bastaron para aliviar la indignación y el horror de los presentes. El fiscal jefe, David Gast, fue directo y contundente en su declaración. Explicó cómo Chad había planeado meticulosamente los asesinatos de sus hijos, describiendo la brutalidad con la que fueron ejecutados. Relató cómo uno de los niños había intentado escapar corriendo hacia un campo cercano, pero Chad lo persiguió, lo atrapó y lo llevó de regreso al patio para matarlo junto a sus hermanos. El horror maligno de lo que conocemos es imposible de procesar, dijo Gast al juez, su voz cargada de emoción. En un acto de crueldad simplemente incomprensible, este hombre alineó a sus 3 pequeños hijos y los ejecutó en su propia casa. 3 niños, de 3, 4 y 7 años. Lo que hizo no tiene precedentes en su cobardía y monstruosidad. Durante la audiencia, se presentaron pruebas de la meticulosa planificación de Chad, incluidas sus confesiones iniciales. Según el testimonio de los fiscales, Chad había disparado un total de 9 veces. Un niño fue alcanzado por un disparo, mientras que los otros 2 recibieron 4 disparos cada uno. Incluso cuando Laura, su esposa, intentó proteger a los niños, Chad le disparó en la mano, dejándola herida y desarmada. El fiscal Mark T.L. describió gráficamente cómo Chad llevó a cabo los asesinatos, alineando a los niños antes de dispararles. El trauma que este hombre ha infligido a su familia, a la comunidad, a los socorristas y a todos los que han tenido que enfrentarse a esto es indescriptible.
Es un acto brutal que dejó a todos en estado de shock. La audiencia se tornó aún más inquietante cuando se reprodujeron partes de la confesión inicial de Chad. En sus propias palabras, había dicho: «Lo hice. Llévenme a la cárcel. No debería haber hecho eso. No debería haberles disparado». El juez escuchó en silencio mientras los fiscales presentaban los hechos, cada detalle pintando un cuadro más oscuro del terrible crimen. En cada rincón de la sala, el aire se sentía pesado, cargado de la tristeza y la incredulidad de quienes intentaban comprender cómo un padre podía cometer un acto tan atroz contra sus propios hijos. La comunidad de New Richmond quedó profundamente marcada por el caso, con los recuerdos de esos tres pequeños llenando el vacío dejado por su ausencia. Mientras el proceso legal continuaba, una sola pregunta persistía en la mente de todos: ¿qué llevó a Chad Durman a cruzar esa línea y convertirse en el autor de una tragedia que nadie podría olvidar? El fiscal Mark Talby no dejó lugar a dudas sobre su posición respecto al caso de Chad Durman. Durante la audiencia, Talby solicitó la pena de muerte para el acusado, argumentando que los crímenes cometidos por Durman eran de una magnitud tan monstruosa que solo la pena capital sería un castigo adecuado. «Este es, por mucho, el crimen más repugnante y horrible que he visto», declaró Talby a los medios tras la audiencia. «Solo puedo imaginar el terror que estos niños pequeños experimentaron mientras su propio padre, su protector, los asesinaba. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que este hombre nunca vuelva a ver la luz del día». Durante la audiencia, Talby enfatizó que los crímenes de Chad no solo fueron brutales, sino que representaban una violación fundamental del deber de un padre hacia sus hijos. «Mi objetivo es ejecutar a este hombre por el asesinato de estos tres niños pequeños. Esto no fue un acto de furia momentánea ni un accidente, fue una ejecución meticulosa, un acto de horror incomprensible», afirmó el fiscal con firmeza. Chad Durman enfrentó un total de 21 cargos relacionados con los terribles eventos del 15 de junio de 2023. Estos incluían 9 cargos de asesinato agravado, 8 cargos de secuestro y 4 cargos de agresión agravada. Entre las víctimas estaban sus 3 hijos: Hunter, de 4 años, Clayton, de 7 años, y Chase, de 3 años. Los crímenes fueron descritos por los fiscales como actos meticulosamente planeados, llevados a cabo de manera similar a una ejecución. El gran jurado del condado de Clermont presentó formalmente los cargos contra Durman, lo que abrió la posibilidad de que enfrentara la pena de muerte si era encontrado culpable. La gravedad de los cargos reflejaba la naturaleza atroz de los actos, y el caso llamó la atención no solo de la comunidad local sino de todo el país. El juez del Tribunal Municipal del Condado de Clermont, Jason Nagel, determinó que Chad debía permanecer detenido en la cárcel del condado y fijó una fianza sin precedentes de $20 millones. Durante la audiencia, cuando el juez preguntó si había algo más que añadir, tanto la fiscalía como la defensa respondieron con un seco nada en este momento. La cifra de la fianza fue, según informes, la más alta jamás impuesta en la historia del condado, reflejando la seriedad del caso y el riesgo que representaba el acusado. En una audiencia posterior, el abogado defensor de Chad solicitó al tribunal que eliminara la pena de muerte como posible castigo, argumentando que su cliente sufría de problemas de salud mental que podrían haber influido en sus acciones. Sin embargo, la fiscalía se mostró firme en su postura, señalando la naturaleza premeditada de los asesinatos y el impacto devastador que tuvieron en la comunidad. A medida que avanzaba el caso, la tensión crecía tanto en la sala del tribunal como en la comunidad. El nombre de Chad Durman se convirtió en sinónimo de traición y brutalidad, y la lucha por hacer justicia a las jóvenes vidas que él arrebató continuaba. Chad Durman ha presentado una nueva declaración de inocencia por razón de locura, más de 9 meses después de los horrendos asesinatos de sus 3 hijos pequeños el 15 de junio de 2023. Los abogados defensores de Durman argumentan que este sufría de una enfermedad mental grave en el momento del crimen, lo que lo hace menos moralmente culpable, y por lo tanto, inapropiado para recibir la pena de muerte. Alegan que ejecutar a personas con enfermedades mentales severas constituye un castigo cruel e inusual que viola las constituciones de Ohio y de los Estados Unidos. La defensa ha solicitado que expertos en salud mental vuelvan a evaluar el estado mental de Chad Durman en el momento de los asesinatos, con la esperanza de demostrar que su condición lo exime de la responsabilidad plena. Una audiencia fue programada para el 3 de mayo de 2024, en la que se discutiría esta solicitud.
Además, los abogados se comprometieron a presentar un informe detallado de un experto en salud mental antes del 3 de junio de 2024, respaldando su argumento de que Dorman estaba mentalmente incapacitado cuando cometió los crímenes. En marzo de 2024, durante una audiencia judicial clave, los abogados de Dorman plantearon otro desafío legal, argumentando que los agentes del sheriff del condado de Clermont violaron sus derechos Miranda tras su arresto. Afirmaron que la confesión inicial de Chad no debería ser admisible en el tribunal, ya que fue obtenida bajo condiciones que vulneraron sus derechos constitucionales. El juez falló a favor de la defensa, dictaminando que los derechos de Chad habían sido violados en dos ocasiones: primero, cuando los oficiales omitieron partes esenciales de las advertencias de Miranda, y segundo, cuando los detectives continuaron interrogándolo a pesar de que había solicitado un abogado. Como resultado, la confesión que Chad había dado durante el interrogatorio fue desechada como prueba, complicando aún más el caso de la fiscalía. Durante el proceso, varios testigos, incluidos oficiales de policía y detectives que respondieron a la escena del crimen, testificaron en el tribunal. Uno de los primeros en declarar fue el agente del condado de Clermont, Chad Upman, quien también era adiestrador de perros y fue el primer oficial en llegar al lugar de los hechos. Upman relató cómo encontró a Dorman sentado en el porche, con un rifle cerca de él. Según su testimonio, mientras escoltaban a Chad hacia la oficina del sheriff, el acusado gritó frases que no pudo entender del todo, aunque recordó claramente haberlo escuchado decir: «Llévenme a la cárcel». El detective Michael Ross, también de la oficina del sheriff del condado de Clermont, declaró en el tribunal y describió a Chad como alguien que parecía consciente de sus acciones, lo que generó dudas sobre el argumento de enfermedad mental severa presentado por la defensa. Según Ross, Dorman no solo confesó los asesinatos, sino que también dio detalles sobre cómo los había planeado, lo que contradecía la noción de que estaba fuera de control mental en ese momento. A medida que el caso avanza, el conflicto entre la fiscalía y la defensa sigue siendo intenso. Por un lado, los fiscales buscan justicia para los 3 niños asesinados, argumentando que los actos de Chad fueron premeditados y despiadados. Por otro lado, la defensa lucha por humanizar a Chad, presentándolo como un hombre atrapado en una espiral de enfermedad mental. La comunidad, aún conmocionada por los eventos, espera con ansiedad el desenlace de este caso, que se ha convertido en un punto crítico para debates sobre la salud mental, los derechos legales y la justicia. Durante el testimonio en la sala del tribunal, el detective Michael Ross reveló que el interrogatorio de Chad Dorman estuvo plagado de irregularidades. Según Ross, cuando se le leyeron los derechos Miranda, Chad interrumpió antes de que terminaran, afirmando que entendía lo que le estaban diciendo. Sin embargo, durante el interrogatorio en la sala de interrogatorios, negó repetidamente haber matado a sus hijos. Luego, hizo un comentario inquietante que quedó grabado en la memoria del detective. Chad mencionó la Biblia, diciendo: «La Biblia dice que debes matar a tu primogénito, a tu segundo hijo y a tu tercer hijo, pero primero matas a tu esposa». «Yo no maté a mi esposa». Este comentario fue interpretado como una posible justificación religiosa distorsionada de los crímenes, aunque las palabras de Chad parecían no tener una conexión clara con ningún texto bíblico conocido. Para los fiscales, esto representaba una ventana perturbadora a la mentalidad del acusado, mientras que para la defensa, era un ejemplo de su inestabilidad mental. La defensa presentó pruebas de que Chad pidió un abogado en más de una ocasión durante su interrogatorio, pero los detectives ignoraron sus solicitudes. Según los documentos judiciales, Chad mencionó querer un abogado, pero el detective Ross no detuvo la entrevista. En lugar de eso, abandonó la sala temporalmente y luego regresó para continuar con las preguntas como si nada hubiera sucedido. El abogado defensor de Chad argumentó que este comportamiento por parte de los detectives era una clara violación de los derechos del acusado. Durante la audiencia, el abogado cuestionó a Ross sobre su cumplimiento de las reglas Miranda. Ross admitió que no había leído todos los derechos de manera literal, sino que había cubierto lo que consideraba las partes más importantes. El abogado defensor aprovechó esta admisión, subrayando que Ross omitió elementos fundamentales de las advertencias Miranda. Además, destacó que no es responsabilidad del acusado interpretar lo que significa el derecho a un abogado. Si se menciona de forma explícita, los oficiales están obligados a detenerse. Tras la extensa revisión de los procedimientos seguidos por los investigadores, el juez Richard Fant determinó que los derechos de Chad habían sido violados de manera significativa.
La confesión inicial de Chad, obtenida durante ese interrogatorio, fue desechada como prueba en el juicio. El juez también consideró preocupante la duración del interrogatorio, que se extendió por más de 3 horas, durante las cuales Chad estaba claramente bajo presión. Según la defensa, esto lo llevó a declararse culpable inicialmente, aunque ahora sostiene su inocencia por razones de locura. A medida que el caso avanza, estas fallas en el proceso legal han complicado aún más la posición de la Fiscalía, que busca la pena de muerte. Mientras tanto, la defensa se centra en construir un argumento sólido que no solo cuestione la legalidad de los procedimientos, sino que también respalde la afirmación de que Chad sufría de una enfermedad mental grave al momento del crimen. La complejidad del caso de Chad Dorman dio un giro inesperado cuando el juez dictaminó que las declaraciones hechas por Chad durante su interrogatorio no podrían ser utilizadas en los procedimientos judiciales debido a la violación de sus derechos Miranda. Este fallo no solo limitó la evidencia en su contra, sino que también alteró significativamente la dinámica del juicio, generando aún más interés público y prolongando el proceso legal. Mientras tanto, la comunidad se enfrenta al dolor y la incomprensión que dejó el 15 de junio de 2023, un día que cambió todo. Aunque las autoridades aún no han determinado con certeza el motivo detrás de los asesinatos, algunas teorías han circulado. Una de ellas sugiere que Chad pudo haber actuado impulsado por celos y una necesidad de herir emocionalmente a su esposa, a quien supuestamente acusaba de infidelidad. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada oficialmente, dejando una nube de incertidumbre sobre sus acciones. Con el juicio programado para el 8 de julio de 2024, y una audiencia crucial establecida para el 14 de junio, casi un año después de los trágicos eventos, la comunidad se encuentra en una especie de limbo emocional. Mientras el proceso legal avanza, los residentes de Monroe Township y sus alrededores no han dejado que la tragedia quede en el olvido. En un esfuerzo por apoyar a la familia y honrar la memoria de los 3 niños, Clayton, Hunter y Chase, se han organizado varias iniciativas conmovedoras. Un evento especialmente significativo fue un paseo conmemorativo liderado por Alan Easter Day, que reunió a más de 100 motociclistas, conductores de jeeps y autos clásicos. Este recorrido de 15 millas por New Richmond no solo simbolizó la solidaridad de la comunidad, sino que también sirvió para recaudar fondos destinados a la familia de los niños. Otro evento notable fue un servicio conmemorativo realizado el 26 de junio en la primera iglesia bautista de Glen Stee, donde los asistentes vistieron colores brillantes como un homenaje a las vidas de los niños, según lo solicitado por la familia. Sin embargo, el gesto más emotivo ocurrió en la escuela primaria a la que asistía Clayton, el mayor de los 3 hermanos. Allí, una vigilia con velas iluminó la noche mientras amigos, compañeros de clase y socorristas compartían recuerdos y mensajes de consuelo. A pesar de los intentos de la comunidad por encontrar un cierre, el peso de la tragedia sigue siendo difícil de procesar. Las imágenes de cientos de personas reunidas para honrar a 3 vidas inocentes resaltan tanto la fortaleza como la fragilidad de una comunidad unida en el duelo. En cada acto de recuerdo, la esperanza persiste, que el amor y el apoyo mutuo puedan superar incluso los momentos más oscuros. La tragedia que sacudió a Monroe Township provocó una ola de apoyo comunitario, una respuesta de solidaridad que se materializó en la campaña de recaudación de fondos iniciada por Rachel Brown en GoFundMe. Su propósito era aliviar la carga financiera de los funerales de los 3 niños, y con el paso de los días, la campaña superó las expectativas, recibiendo casi $180,000, una cifra que excedió ampliamente la meta inicial establecida por Richard Brown. En una conmovedora publicación, Rachel compartió sus sentimientos personales: "Mi hermana perdió a sus 3 bebés increíbles ayer. Nada mejorará esto, nunca lo hará. Está bien, pero por favor, si puedes encontrar en tu corazón la manera de ayudar a aliviar la carga financiera de esta tragedia. Nadie debería tener que pasar por esto. Por favor, dona". Mientras tanto, la pregunta que sigue siendo un enigma para todos es el destino de Chad Dorman, el hombre que se encuentra detenido en la cárcel del condado de Clermont. A medida que su caso avanza, las interrogantes sobre sus motivos y la brutalidad de sus acciones persisten. ¿Cómo pudo un padre cometer tal atrocidad? ¿Qué podría haber llevado a este acto de violencia tan desgarrador? Las respuestas siguen siendo un misterio, pero la comunidad, aunque devastada, mantiene la esperanza de que se haga justicia. El dolor por la pérdida de Clayton, Hunter y Chase se siente profundamente en cada rincón de la comunidad, pero también lo hace la necesidad de sanar.
Los residentes se encuentran buscando maneras de seguir adelante, de encontrar consuelo en medio de la tragedia mientras el proceso legal continúa. El deseo de justicia es palpable, y todos se unen en su lucha por ver que se revelen la verdad y las circunstancias que llevaron a este acto indescriptible. Sin embargo, lo sucedido también ha desatado conversaciones importantes sobre la salud mental, las relaciones familiares y el papel de la comunidad en situaciones de crisis. El dolor compartido ha dado lugar a un fuerte sentido de solidaridad entre los vecinos, que no solo buscan apoyar a la familia en este momento tan difícil, sino también asegurar que este tipo de tragedia no se repita. La comunidad sigue unida en su dolor, pero también en su determinación de encontrar maneras de proteger a los más vulnerables y de apoyarse mutuamente en el camino hacia la recuperación.